en el libro de Gálatas, un gran tema más grande de esta epístola. Será escribiendo en contra de lo que los judaizantes estaban enseñando, que ellos deberían regresar a la ley del Antiguo Testamento. Y dice en capítulo 1, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Entonces estaba hablando con ellos, a ellos, de la libertad en Cristo. En Gálatas 1 hay un gran tema también del Evangelio. En versículo 6 dice ahí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue, mas si aún nosotros a un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, como antes hemos dicho, así ahora diga otra vez. Si alguno os predicaré otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. Y sigue así hablando del evangelio. Y vamos a hablar de lo que él dice aquí en este capítulo. Quisiera poner por tema esta noche el evangelio verdadero. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Es la buena noticia que Cristo vino aquí a este mundo para salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Que dio su vida en la cruz por nosotros para que seamos salvos. Hay diferentes versículos a través de la epístola a las Gálatas que enseña diferentes cosas del evangelio. Gálatas 1:4 dice, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces está diciendo que Jesucristo fue nuestro sustituto y se dio en lugar de nosotros para liberarnos. Amén. De hacernos cambiar de ser esclavos a ser libres. San Juan 8 dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero el Hijo, si conoceréis al Hijo, a la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, posicionalmente, somos hechos libres en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio, por medio de la salvación. Luego dice en capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces somos justificados por Jesucristo. ¿Qué es eso? Es una manera legal que un juez hace que alguien ya no tenga todo eso a su carga. Amén. Todo lo que han hecho a su cuenta. Ahora sería llamado expunge. En inglés se llama expunge. No sé cómo se llama en español. Expungir. Tal vez como borrar su cuenta, borrar lo que la ley dice de usted. Amén. Para que esté libre de eso. Aleluya. Legalmente. Entonces, primeramente, Él nos libra, ¿verdad? Libera. También nos hace legalmente como que nunca hubiéramos hecho tal pecado. Capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos redimió, habla de la redención. ¿Qué es la redención?
Es una otra parte de la salvación del evangelio, que Cristo miraba a nosotros en la esclavitud y Él pagó el precio para comprarnos la libertad. Amén. Entonces habla del amor, que nos amaba y nos compraba. Él compró, ¿verdad? Pagó el precio. Y Él, como nuestro familiar cercano, vino a nosotros y nos salvó, nos redimió a nosotros mismos. También capítulo 4, estoy tratando de darles un versículo de cada capítulo que menciona algo del evangelio, de la salvación. Capítulo 4 dice, versículos 5 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Nos adopta, ya somos hijos adoptivos. Aleluya. Hemos cambiado la familia. Ya no somos de la familia del diablo, de la familia del pecado. Somos de la familia de Dios. Amén. Miran a su lado y digan, ya no eres esclavo. Eres hijo. Amén. Capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Significa, hermanos, vamos a ser crucificados para ser salvos. Tenemos que morirnos al pecado y a la vida pasada. Y resucitar una vida nueva. Entonces, hermano, está usando eso, la crucifixión, para hablar de un gran cambio, que va a ser una separación. Desde este momento yo soy separado de lo que hay del pecado y de lo que hay del pasado. Ya todo es hecho nuevo. Desde este momento me muevo al pasado. Yo vivifico para el futuro en Cristo. Capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos una nueva creación, hermanos. Nicodemo vino a Jesús sabiendo mucho de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? Yo puedo enseñarte de todo el Pentateuco. Yo puedo hablar de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Cualquier capítulo de la Biblia ya tengo. Tal vez yo tenía casi toda la Biblia en este entonces memorizada. Y dijo, ¿qué? Tengo que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Tengo que entrar a mi madre otra vez y a nacer de nuevo? No. Es una cosa espiritual, ¿verdad? Dios quiere hacernos nuevas criaturas. Quiere hacer todo de nuevo. Es un gran cambio. Entonces, legalmente, Él quiere justificar a nosotros y hacernos salvos en lugar de perdidos. Amén. En una manera de amor, Él quiere adoptar a nosotros. Familiar también, en una manera familiar también, hermanos. Adoptar a nosotros y redimirnos de la esclavitud. Él quiere liberar a nosotros de la esclavitud al pecado. Aleluya. Entonces, legalmente somos hechos justificados. Aleluya. Aleluya. Somos redimidos. Somos salvos. Somos separados del mundo y hechos nuevas criaturas en Cristo. Dice aquí que hay otros evangelios. ¿Cuántos de ustedes saben que hay muchos que enseñan su propia doctrina aquí en este mundo? ¿Cómo vamos a saber cuál es el evangelio verdadero? Amén. ¿Cómo? Dice aquí, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Esta palabra traspasar significa en el griego como cuando éramos niños jugábamos. ¿Cuántos de ustedes estaban jugando béisbol o algo? Y luego su equipo comenzó a perder. Dijo,
Ya no soy del equipo azul, yo soy del equipo rojo. Amén. Eso es lo que está diciendo, que tú has cambiado el equipo ya. Pablo había predicado a ellos, habían escuchado el evangelio verdadero y ellos ya habían cambiado el equipo. Ya no somos de Pablo, ya somos de los judaizantes. Otro evangelio. Amén. ¿Qué dice eso? Es otro evangelio. No es el evangelio que Cristo nos dio. Amén. Versículo 7 dice que este evangelio, dice no que haya otro. No hay otro evangelio, no más que uno. No hay otro. Sino que hay algunos que os perturban. Hermanos, la palabra perturbar es una palabra positiva o negativa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perturbados? ¿No? Hay algunos que quieren perturbar a ustedes. Entonces, con este evangelio lleva la turbación. Me acuerdo, hermanos, que había en la casa, perdón, en el pueblo donde yo fui criado, una secta llegó ahí que se llamaba la iglesia de Tony Álamo. No creo que era su nombre verdadero, pero cambió su nombre. Era una de esas personas que él y su esposa creyeron que eran de los testigos, los dos testigos del libro de Apocalipsis. Se andaban predicando, ganando dinero. Hicieron que todos sus seguidores tomaran un voto de pobreza y que dieran todo el dinero a ellos. Y luego ella falleció. Y saben que después que ella falleció, recibió una revelación que podría tener a muchas mujeres. Cuando por fin lo arrestaron una vez por evitar de pagar taxes, y cuando salió de eso, luego le arrestaron otra vez. Y cuando el FBI entró ahí, y encontraron a como 18 niños escondidos abajo del piso, y sus padres estaban en otros estados. Perturbación, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que esas personas que estaban en esta secta estaban viviendo en gozo, con sus hijos separados de ellos? Él hacía eso mucho a los hispanos que venían, indocumentados y todo eso. Afligía a ellos, llevaba a ellos donde quiera, hacía lo que él quería. No estaban viviendo en gozo, en alegría, en amor, no, estaban perturbados, estaban en turbación. Amén. Dice el versículo 7 también que este evangelio es una perversión, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Podemos decir también torcer el evangelio de Cristo. No es un gran cambio, hermano, pero voy a cambiar un poquito para formarse a hacer lo que yo quiera. Yo dije a ustedes hace poco tiempo que cuando leemos la palabra de Dios y el Dios que está en nuestras mentes no es igual que el Dios que leemos aquí. En verdad estamos cometiendo idolatría. Estamos construyendo un Dios aquí en la mente que no es el Dios verdadero. Entonces, si alguien está construyendo, haciendo, fabricando un evangelio que no es según la palabra de Dios, es una perversión. Están creando un Dios, un ídolo que no es según la palabra de Dios. Están torciendo la palabra. ¿Cómo sabemos que los otros evangelios no son de Dios? ¿Por qué? Versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora diga otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. O sea, maldito. Hermanos, en los 1800
Había un gran avivamiento que estaba pasando por los Estados Unidos. Y a la misma vez que estaba pasando este gran avivamiento, 2 o 3, tal vez más, creo que más sectas nacieron ahí alrededor de Nueva York, del estado de Nueva York. Había primero algunos que se llaman los testigos de Jehová, que dijeron, hemos recibido un nuevo evangelio, o hemos volvido a predicar lo que fue predicado en el principio, lo que los apóstoles predicaban. También Joseph Smith comenzó a predicar algo que había recibido de un ángel del cielo, que recibió, dijo, voy a regresar a predicar lo que fue predicado en el principio. Yo tengo algo revelado a mí que la verdad, tal vez es diferente de lo que leen en la palabra de Dios, pero un ángel me lo dio. Hermano, leemos aquí, mas si aún nosotros, hubo un ángel del cielo, os predicar el otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Me da miedo cuando alguien dice que recibió algo de un ángel, especialmente cuando no está de acuerdo con lo que leemos aquí. Toda revelación tiene que ser igual de lo que leemos aquí o no es de Dios. Dios no va a hablar a alguien y decirle algo diferente de lo que leemos aquí en la Sagrada Escritura. Alrededor de los 1900 había una hermana que predicaba grandes campañas bajo carpa. Se llamaba Moraya. Me equivoco a veces, yo pierdo su apellido. Mariah Woodworth, I believe. Yeah. Y ella predicaba esas campañas grandes de 7 semanas, a veces 7 meses predicaba. Y una vez estaban predicando allí, tenía su carpa, todo. Y lo que he leído de ella es que ella era una muy buena hermana y una persona que fue usada de Dios. Pero durante una campaña de ella, un hermano estaba dormido ahí en una carpa. Tuvo un sueño que debemos comenzar a predicar de Hechos capítulo 2, versículo 38, que eso es la manera de ser salvo. ¿Qué es eso? Arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo, eso es la fórmula de recibir a Cristo y ser salvo. ¿Saben que toda la Biblia dice diferente, menos un versículo? Y cuando vemos el contexto de toda la Biblia, sabemos que él se equivocó. Pero brincó de ahí, comenzó a correr en la campaña y decir a todos hermanos, y comenzaron a predicar y decir eso. Y luego eso formó a ser más y más, hasta que alrededor de 1920 comenzó a ser algo más grande. Y las asambleas de Dios perdieron la mayoría de sus predicadores, de sus pastores. En este entonces, y las asambleas de Dios, gracias a Dios, que se quedaron con la Trinidad y con predicar el pleno evangelio. Pero ahora la iglesia apostólica, ¿por qué se dice que son apostólicos? ¿Saben por qué? Porque están diciendo, tenemos otro evangelio, que tenemos el evangelio que antes fue predicado por los apóstoles y ustedes ahora se equivocan en predicar otro evangelio. No, hermanos, yo tengo la palabra de Dios aquí. Yo bautizo como Cristo me mandó que yo bautizara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que 3 son uno y todos son iguales. Amén. Yo creo que ni uno fue creado. Aleluya. Amén. Y ahora, hermanos, hay unos carismáticos que se llaman la Reformación Nueva Apostólica, algo así. New Apostolic Reformation. ¿Qué es eso, hermano? Están diciendo, yo tengo el evangelio que los apóstoles predicaban, ustedes no. Hermanos, yo tengo la palabra de Dios.
Porque lo que yo leo aquí en la palabra de Dios es diferente de lo que usted está predicando. Porque es otro evangelio. Y la Biblia nos menciona aquí que si alguien predica otro evangelio, debe ser anatema o maldito de Dios, excomunicado. Amén. Hermanos, ¿qué es la fuente del evangelio? Versículo 10 dice aquí, ¿qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el evangelio de Dios no es para agradar a hombres. Amén. Es para agradar a Dios. Aleluya. No es para agradarles y hacer que ellos sean sus amigos. No, es para que sean salvos. Dice, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? Debemos persuadir a los hombres de su necesidad de un Salvador. Amén. Debemos usar el evangelio de Dios para persuadirles que necesitan la salvación, que necesitan la bondad de Dios, que necesitan la comunión con Dios. Amén. Que necesitan la restauración, aleluya, de su relación con Dios. Amén. El evangelio no procede del hombre, pero procede de Dios. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. Amén. Si yo recibiera un evangelio que viene de un hombre, ¿quién va a recibir la gloria? El hombre va a recibir la gloria, ¿verdad? Un hombre no puede salvar a nadie. No lo recibimos del hombre, ni es algo enseñado de hombre a nosotros. Versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Si lo pudiéramos recibir del hombre, y un hombre le podría dar eso, ¿cuántos saben que el hombre te cobraría? Por $5 te puedo dar algo. Y otro hermano estaría ahí por $7, yo te haría algo extra. Por $10, tú recibirás la doble porción. Y hay otras iglesias que están aquí con 2 canastos, la bendición de 10, la bendición de 50 y todo eso, hermano. Ustedes saben eso, ¿verdad? Amén. Si dan $50 va a recibir tal bendición y $100 va a recibir tal bendición. Otro evangelio, ¿verdad? Si lo pudiéramos recibir del hombre, tendríamos sitios geográficos donde se puede recibir ese don. Amén. Si ustedes vendrían aquí a Donna, Texas, ustedes pudieran recibir lo que yo tengo, lo que los ofrezco aquí. ¿Sí o no, hermanos? Si no, seríamos igual que los musulmanes que van allí y besan la piedra blanca, piedra negra y todo eso. Tengo que ir a un sitio geográfico para recibir lo que necesito. Tendríamos reglas y requisitos que vienen de los hombres, que forza a otro para formarse lo que usted está diciendo, para recibir el evangelio. Gracias a Dios que no viene del hombre. No procede de Dios, del hombre, procede de Dios. Pablo dice, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Me lo reveló a mí. Y luego él dice, hablando de su ministerio, miren lo que él dice aquí de la revelación del evangelio a través de él. Dice, mas cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y habla luego de lo que los hermanos, hablando con los hermanos y todo eso, de Pedro y con Jacobo o Santiago. Dice aquí, revelar a su Hijo en mí.
Y después de hablar con Pedro y Jacobo, dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios estaba dentro de Pablo. Y Dios se reveló a través de la vida de Pablo. Hermano y hermana, quiero preguntar, es un desafío. ¿Estamos revelando a Cristo aquí en este mundo? Cuando alguien nos mira, ¿están mirando a Cristo? Debemos ser como la luna que refleja la luz del sol aquí en la oscuridad. Debemos reflejar a Cristo aquí en el mundo. Igual que un embajador representa al rey, debemos representar a Cristo aquí en este mundo. Igual que una ventana es transparente y usted puede ver a través de esta ventana, debemos dejar que Jesucristo brille a través de nosotros a este mundo. Aleluya. El evangelio que tenemos es el evangelio verdadero. Me acuerdo, una vez estaba un vagabundo sentado en una banca, ahí donde se estacionan los buses y niños se bajan. Y alguien le dio una tarjeta que tenía ahí, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En inglés, todo aquel es una palabra, pero es una palabra muy larga. Whosoever. Y ese señor no sabía leer. Se sentaba ahí esperando, mirando la tarjeta y no sabía qué decía la tarjeta. Se quedaba ahí mirando esa tarjeta, esperando y esperando. Y un niño de 5 o 6 años se bajó del bus. El hombre, el señor, por causa del orgullo o algo, no había preguntado a nadie más. Pero aquí hay un niño. Él no va a hacer burla de mí. Es un niño. No va a preguntar si yo puedo leer o no. Nomás es un niño. Dijo, mijo, vente. ¿Tú sabes leer? Sí, yo sé leer. Oh, muéstrame. ¿Puedes tú leer lo que hay aquí en esta tarjeta? Y el niño comenzó a leerlo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el vagabundo dijo, sí, yo creo que yo entiendo la mayoría de lo que dice ahí. Que Dios me ama, no quiere que yo perezca, no quiere que los que creen perezcan. Pero hay una palabra ahí que yo no entiendo. Nunca he escuchado esta palabra, la palabra muy larga ahí que dice whosoever, que dice todo aquel. El niño dijo, pues, Señor, whosoever, todo aquel significa yo y usted y cualquier otra persona. Significa todos. Aleluya. Y el anciano, el vagabundo, dijo, pues significa que yo puedo creer y yo puedo ser salvo. Sí, significa que tú puedes ser salvo y que yo puedo ser salvo. Y la historia es que el niño y el vagabundo se arrodillaron a la misma vez y aceptaron a Cristo como su Salvador. Amén. ¿Qué evangelio tenemos, hermanos? Es un evangelio que todos pueden recibir gratuitamente. Aleluya. Hermano, véngase a los altares. Vamos a tener un tiempo de oración. Si usted no es salvo esta noche, pasen acá. Hable con nosotros y podemos orar con ustedes.
Dice la palabra de Dios, primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.